¿Qué es el infierno? Quítate y quitémonos la figura de el fuego, el no sé qué. No, el infierno es la no presencia de Dios. Pongamos un ejemplo lejos de Colombia. No, más bien cerca. Esta tragedia del Catatumbo que lleva meses. Yo la conozco hace rato porque es que la iglesia está ahí hace años. Dios, ¿por qué creó ¿por qué permite ese mal? ¿Por qué creó ese mal? Y Dios Padre manda a su Hijo a salvarnos. Y nos salva por medio de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de todas las infamias que tú quieras. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo y la humanidad estábamos llevados. Pero del carajo. No, el milagro. Sí. ¿Qué es un milagro? Es algo que es inexplicable. La ciencia no te lo puede explicar. Alguien se sanó de cáncer, alguien resucitó. Hay un escritor, filósofo, teólogo famosísimo en Inglaterra, se llama J.K. Chesterton, y dice: el hombre que entra en prostíbulo va en busca de Dios. Hay papás que le dicen: hay que ir a misa porque si no vas a misa es pecado. ¿Cómo así que yo voy por miedo? Hombre, tengo que ir por amor, tengo que ir porque me enamoré. Entonces el padre estaba celebrando la Eucaristía y le dice: Señor, ¿será que tú eres real? Entonces esta hostia, ese pedazo de pan, inmediatamente se transforma y se convierte en un pedazo de carne. Y la sangre del cáliz se coaguló. El laboratorio hacen las pruebas. Llama nuevamente y dice: oigan, ¿ustedes de dónde me mandaron esta prueba de sangre y de este músculo? Y le pregunta: ¿por qué? ¿Qué encontró? Primero, que esto es carne del miocardio, es decir, del corazón. Es, fuera de eso, donante universal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Altura Podcast. Hoy tenemos un invitado que ha dedicado más de 22 años al servicio de la comunidad, que se ha dedicado a viajar por el mundo, a trabajar con jóvenes y dar lo mejor de sí para cumplir con su misión. Hoy estamos con el Padre Jerónimo. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Sebas. Gracias por la invitación. Y bueno, no, aquí estamos para compartir. No tengo ni idea qué me vas a preguntar, pero hágalo usted a calzón quitado eso o a quemar ropa. Pero qué alegría estar acá y poder compartir un poco como de todo lo que, no solamente lo que hago, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Padre, realmente la idea y el objetivo de esta conversación es poder conversar realmente. Personalmente tengo algunas dudas y te las voy a transmitir y todo desde el respeto, entonces como partiendo de ahí. Y mi primera pregunta sería: ¿qué es Dios? Dios, dice Tomás de Aquino, Dios no es un ser que cabe dentro del tiempo y del espacio, no es uno más de nosotros, está fuera de, y es el que lo ha creado absolutamente todo, y el que nos ha salvado en la persona de Jesucristo, y en mi caso, pues es el amor de mi vida, por el cual he decidido entregar mi vida, para que otros conozcan la maravilla de lo que Él es, ¿no? Eso es lo que sería Dios, así de manera pues rápida, ¿no? Sí, pero puede ser rápido o profunda, sino que es una duda que yo tengo y yo siento que a veces la iglesia o la religión más bien habla de Dios como si fuera una persona, entonces como si tuviera cualidades de persona. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo un Dios que creó todo puede tener cualidades de nosotros los seres humanos que somos tan imperfectos realmente y tenemos cosas perfectas también? Creo que tocas un punto muy importante. Mira, los seres humanos conocemos a través de las experiencias, ¿no? Racionales, ver, tocar, sentir. San Agustín habla y dice que las maneras de conocer a Dios también se dan en la creación, en lo que Él ha creado, y vemos como vestigios de lo que Él es. Y obviamente el lenguaje teológico, que es el lenguaje que habla de Dios, pues así tenga dificultades y se quede corto, es el lenguaje más adecuado para aproximarse, ¿sí? Nosotros hablamos de Dios Padre. ¿Por qué? Porque vemos en la figura del papá, de la mamá, pues esa figura de ternura, de cariño, de cercanía, del que provee. Entonces vemos esas cualidades en el Padre y se las adjudicamos también a Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de Dios como persona? Uno, por eso, pero también dos, porque aquí hay, para la gente que no sabe, pronto teología se va a enloquecer, ahí va a ser como ¡boom! Creemos en un Dios que son tres personas en una sola: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, y aquí esto es como mind blowing. Entonces, son tres personas, pero es un solo Dios. Y está el Padre, que es el que crea, digamos que es la acción como por excelencia de Él, crea, que envía a su Hijo, Jesús, que se hizo hombre, que caminó hace 2025 años en esta tierra, ¿cierto? Y Él sí es un ser humano, es plenamente hombre, pero es plenamente divino, y está el Espíritu Santo. A Jesús sí le damos todas las cualidades humanas, pues porque fue un humano común y corriente como tú y como yo. Habló, compartió, comió, cenó, lloró, etcétera. Le dolió, murió y resucitó. Y está el Espíritu Santo,
que es el más complejo como definir, porque no conocemos como cosas de él, como de qué fue lo que hizo por sí, es decir, me voy a corregir, no es que no sepamos lo que hizo, sino sabemos que el Padre es el que crea, el Hijo es el que nos redime y el Espíritu Santo como, entonces conocemos por las acciones que hace Él, y la Escritura habla fuego, aire, es el que santifica, conocemos a Él por las acciones. Entonces, por eso es que hablamos de Dios como una persona y le damos cualidades, ciertamente cualidades humanas, que en ti y en mí nos quedamos cortos porque somos seres humanos y fallamos, sí, y nos equivocamos. Pero mira que todo el mundo lo ha hecho. En la mitología, no solamente la griega, la romana, la escandinava, sino también las mitologías primitivas de nuestros pueblos originarios, le intentan dar esas cualidades. Y esos dioses sí que son más humanos que el nuestro, ¿no? Y esos dioses sí que son más humanos. Porque esos dioses, si tú vuelves y lees o miras por ejemplo las películas que salen hoy en día, son dioses que van a la tierra, que tienen relaciones sexuales con el uno. Tenemos los semidioses que son producto de la lujuria de estos otros dioses y se pelean entre ellos y se matan. Bueno, son lo más humano, porque fueron creados por quienes. Nuestro Dios, como no lo creamos, tiene cosas absurdas que tú y yo nunca nos imaginamos. Que sea un hombre, que sea encarnado, que nos haya salvado. Entonces, por eso tenemos este lenguaje, que vuelvo y digo, es el más apropiado, sabiendo que se queda corto, porque uno dice, pero ¿por qué le damos cualidades humanas? Sí, por eso creemos que son 3 personas. Ok, sí, entiende, y de pronto también es una forma de que las personas entendamos más qué es Dios y qué es lo más parecido, lo más cercano que lo podemos llegar a entender, porque creo que no se puede entender finalmente, tú lo dijiste ahorita, pues va por encima de nuestra imaginación de qué es, qué hace y que pueda, pues que lo puede hacer todo técnicamente, ¿no? Sí, yo creo que el tema no es, y la teología nos dice, y es, Dios es un misterio. Y antes de continuar con nuestro episodio, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo de ver, de reproducir, de compartir este video, de comentar. De verdad que para nosotros es muy importante saber que les estamos generando valor con cada uno de los invitados. Y queremos pedirle un favor muy grande. De ustedes depende que podamos crecer y seguir trayendo mejores invitados. Entonces denle al botón de suscribirse, que eso nos va a ayudar a crecer nuestro canal y a poder tener un 2025 cargado de cosas buenísimas para ustedes. Muchas gracias. Pero y un misterio es algo que uno no conoce, ¿no? Es como el misterio de, digámoslo así, de la muerte de John F. Kennedy. Es un misterio, no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Todo el mundo, sí, hay especulaciones, etcétera. Y es un misterio, no sabemos. Pero eso no quiere decir que nos podamos aproximar a qué fue lo que pasó y tengamos teorías. Okay. Dios es un misterio. Pero que sea un misterio no significa que tú y yo no nos podamos aproximar racionalmente a cosas. Y nos podemos aproximar, pero llega un momento en esa aproximación que nuestra racionalidad dice, pues hasta aquí llego, y hay ciertas cosas que tengo que acoger, ¿sí? Y la iglesia explica que nuestra fe es razonable, es decir, hay razones para creer, porque a veces creemos, perdóname la expresión, que la fe, nuestra fe, en la iglesia, nuestra fe en Dios, es pegada con babitas. No, hombre, nosotros los curas tenemos que estudiar, somos inteligentes, somos brillantes, déjame decirte, porque es que estudiamos filosofía. ¿Quién estudia filosofía? Nadie. ¿Quién le gusta la filosofía? Nadie. A mí me gusta, bueno, a ti, pero no es el común denominador. Todo el mundo se escapa a la filosofía en el colegio. Qué pereza. Estudiamos filosofía y después estudiamos teología. Y después de eso muchos de ellos tienen maestría, tienen doctorado. ¿Por qué? Porque estamos llamados a dar respuesta a los anhelos más profundos del corazón. Y hay mucha gente que necesita, y eso es válido, y dicen los santos de la iglesia, entender primero para creer, válido. Y hay otros que no, válido. Y nuestra tarea es poder responder como a esas necesidades. Entonces por eso mira que la fe sí es muy razonable, pero sí llega un momento que yo digo, yo intenté y ya me aproximé y no lo logro entender, ¿no? Los milagros son eso. Ok. Entonces la fe es racional, pero también la fe se vuelve algo irracional, ¿no? Porque si creemos en algo que no entendemos, pues es algo irracional finalmente, ¿no? No es necesariamente racional, es racional, pero llega un momento donde, dirían los gringos, tú ya no puedes grasp, porque ya no alcanzas. Entonces tú puedes lo que más puedas. Agarrar lo que más sí, podamos. Lo que no alcances, ya por fe, te adhieres. Pero ¿qué te está ayudando ahí? La racionalidad de lo que tiene el sentido y la coherencia. 2 más 2 es 4, eso es coherente. Entonces, por ende, yo puedo confiar en esta otra realidad. No, el milagro. Sí. ¿Qué es un milagro? Es algo que es inexplicable. La ciencia no te lo puede explicar. Alguien se sanó de cáncer, alguien resucitó.
Y hay casos, los que tú quieras, científicos, ¿sí? Hay muchas cosas, milagros eucarísticos, donde uno dice, yo hasta aquí llego y no lo puedo ver. Te va a ver un milagro, ¿sí? Que pasa en la Eucaristía todo el tiempo, ¿no? Cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre del Señor. Te doy toda la racionalidad, inclusive te puedo decir todo lo que filosóficamente pasa, la sustancia, los accidentes, todo. Y tú después dices, bueno, yo entiendo eso y me adhiero. Pero llega, no me recuerdo en el momento de la fecha, en Lanciano, que es en la otra costa de Italia, un padre está celebrando la Eucaristía. Estamos hablando hace ya más de un siglo. Caso real. Caso real, y Ok. lo puede investigar cualquiera. Usted quiere investigar Lanciano. Lanciano. Lanciano, ok. Sí, milagro eucarístico del anciano. Ok. Entonces el padre estaba celebrando la Eucaristía, entonces celebra la Eucaristía y le dice, y lo sabemos porque después lo dice, ¿no? Señor, ¿será que tú eres real? O sea, ¿será que aquí, cuando yo consagro, acá sí estás tú? ¿No? Entonces ese pedazo, esa hostia, ese pedazo de pan, inmediatamente se transforma y se convierte en un pedazo de carne, en un músculo. Pues este padre se va para atrás. Y la sangre del cáliz, le decimos ya la sangre porque ya lo había consagrado, se coaguló. ¿Qué pasa cuando la sangre tuya y mía toca el oxígeno, sale del cuerpo, se coagula? Entonces el padre se fue para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La sustancia del pan sigue siendo el pan, ¿cierto? Y el vino sigue siendo vino. Pero entonces cuando viene lo que se llama el milagro de la transubstanciación, es que la sustancia cambia. El pan deja de ser pan y se vuelve el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y se vuelve la sangre del Señor. Pero los accidentes no cambian. La esencia cambia, el accidente no. Sigue oliendo a vino, sabe a vino, se ve como vino. Eso es pura filosofía. La hostia sigue siendo trigo sin levadura. En este milagro eucarístico, los accidentes también cambiaron. Y el accidente cambió para hacer ¿qué? Para demostrar que lo que hay en la sustancia per se. Pero eso no queda así. Se manda a un laboratorio. El laboratorio hacen las pruebas. No saben de dónde viene ni la sangre, ni los coágulos, ni el pedazo de carne, nada. Ese científico se va en algas, se va para atrás, porque dice, llama nuevamente y dice, oigan, ¿ustedes de dónde me mandaron esta prueba de sangre y de este músculo? Y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué encontró? Me dice, no. Primero que esto es carne del miocardio, es decir, del corazón. Eso no es tejido muscular del corazón. En la biopsia es un corazón que sufrió demasiado. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. Para darse un detalle, la pasión de Cristo, si alguien la ha visto, véansela, así fue. O sea, ese chorrerío de sangre, así fue. Y me dice, no puede ser. Esto pasó. Pero no solamente eso, usted me da la sangre y me dice que es del mismo personaje. Entonces tengo 3 coágulos. El volumen de un coágulo es así, por así decirlo, el otro es mucho más pequeño. Pero los pongo a pesar y pesan lo mismo. Porque nosotros creemos que Dios está completo en todo. En un pedazo de hostia así pequeño o un pedazo así. El que se da 100%. Dice, no puede ser que yo pese un coágulo grande, el volumen es así, pero el peso es exactamente el mismo. La mitad de los cromosomas los tiene, no tiene la otra mitad. Es fuera de eso, donante universal. ¿Quién es esto? Le dijeron que era del cáliz, le explicaron todo. Este científico se volvió católico. Y así hay más de 100 milagros eucarísticos por todo el mundo. Eso es inexplicable. Yo no te lo puedo explicar. ¿Sí? Es un milagro. Claro, ahorita ya la ciencia a esos tipos de milagros te explica, pero hay gente que se sana del cáncer. Y de muchos otros milagros que uno dice, médicamente ya se iba a morir, no había nada más que hacer. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, es racional, la fe es racional, pero llega un momento en que tienes que soltar. Pero eso significa que lo que creemos en la iglesia y lo que nos dice Dios, pues somos que no sé, la gente cree, somos brutos, somos borregos, lo que usted me diga. No, hombre, la iglesia hace rato dice, no, hay que investigar, por eso hay teología. Nosotros tenemos teología. Los musulmanes no tienen teología. Ahí no hay lugar a investigar, nosotros sí. Y la teología se expande, el conocimiento de Dios se expande y hay nuevo conocimiento de entender, de saber. ¿Sí? Y eso es un regalo de Dios muy grande, poder hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo racionales, nos hizo inteligentes. ¿Sí? Sí. Me fui de chorro, perdón. No, pero sí te entiendo, pero
digamos que lo que pienso es, ok, la fe es racional, pero llega un momento en que finalmente como lo que entendemos de Dios ya no vamos a entender y ya se vuelve un poco irracional. Pues, o más allá de nuestros sentidos o nuestras explicaciones científicas. Pero un tema personal es que cuando he escuchado una misa o he ido a una iglesia católica, siento que le dan muchas cualidades humanas, pero cualidades que para mí pues no conecto con esas cualidades. Entonces como que, ok, hay que temerle al Padre. Entonces cuando estamos y llega una parte como por mi culpa, como que yo, ¿cómo así que por mi culpa y mi gran culpa? Es como si yo me estuviera dando duro a mí mismo cuando escucho eso. Entonces como que siento que hay un tema, hay un factor miedo que para mí no debería ser en el momento en que tú crees en algo divino y en algo que te va a salvar y en algo que es amor. Entonces si es amor como lo dijiste, ¿por qué algo nos va a juzgar? O sea, ¿por qué un Dios nos va a juzgar? ¿Cómo nos juzga si eso es de nosotros los humanos? Un animal no juzga. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces... Válido. Mira, y tocas un punto ahí muy importante porque en nuestra historia hay una falta de catequesis, de formación, por muchas razones, las que tú quieras hoy en la historia, y la iglesia creo que ha podido entender que es necesario que todos entendamos las cosas y que haya una mayor catequesis para entender. Yo no es que peleé, pero predico mucho cuando me toca hablar con los papás de los pelados, de los jóvenes que uno acompaña, etcétera. Y yo les digo, ojo cuando ustedes comparten la fe, porque yo te doy razón a lo que estás diciendo, ese tema del temor. Hay papás que le dicen, hay que ir a misa porque si no vas a misa es pecado. O sea, es verdad, en la iglesia es verdad, no nos detengamos en esto, en este mandamiento, pero ¿cómo así que yo voy por miedo? No, hombre, yo tengo que ir por amor, tengo que ir porque me enamoré, yo tengo que ir porque... Tú no sales con nadie, ¿sabes? Ni te novias ni te terminas casando por miedo. ¿El miedo dónde está entonces tu libertad? Si te están obligando. No, porque el miedo puede que se te acabe mañana. Y entonces no hubo amor. ¿Hubo qué? Una obligación. Sí, lo que tú digas, mi amor. No, hombre, eso está destinado a fracasar. Entonces, desde la parte catequética creo que hemos fallado. Y creo que, pues eso que dices nos ha pasado en la iglesia de una u otra manera, ¿no? Y hacemos lo mejor para que eso se destierre, porque es un tema de encontrarme y enamorarme. Tú hablas también del tema del temor, como hay que temerle a Dios. Y lo dice la escritura constantemente, pero hay que saber explicar, porque cuando se escribe, sobre todo la palabra en griego y todo lo demás, hay un significado mayor del temor que tú y yo tenemos no sé, le tenemos a la oscuridad, le tenemos al coco, Miedo. le tememos a los ladrones. No es ese miedo. Para explicarte es, cuando eso es como lo más normal y común en los seres humanos. Fíjate tú que eres pequeño. Tu papá te dio unas normas. Las normas te las da tu papá porque te ama, no porque te quiere fregar. Esa es la realidad. Lo que pasa es que cuando uno es pequeño, uno siempre siente que las normas son para fregarlo a uno. Pues la realidad es que hasta que uno se vuelve a papá, uno no dice, no, yo esto es para cuidarlo, no lo haga. ¿Sí? Porque quiere lo mejor. Me paso por la galleta la norma, tengo un problema, ¿y qué pasa después? Yo tengo temor de decirle a mi papá que yo fallé, que perdí material, lo que tú quieras, pues, hay un temor. ¿Qué es lo más normal y que debería suceder? Que el papá, pues, no se enloquezca, no, pues, sino que te reciba con amor y te diga, pucha, sí, fallaste, y mira, pero ahora sí entiendes por qué. O sea, ¿sí entiendes por qué yo te dije que no patinaras hasta ahora? ¿Sí entiendes que yo te dije que no salieras después de tal tiempo? ¿Sí entiendes? Porque yo quería prevenir que tú sufrieras esta realidad. ¿Sí? Pero ese temor que tú tenías no era porque tu papá fuera malo. Ese temor que tú tenías al no decirle no era porque te fueran a castigar, sino era porque seguramente le fallaste a lo que tu papá te dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo, pues porque trabajo con jóvenes, mi papá fue y le conté todo, mi papá se quedó callado, no dijo nada? Y qué dolor. Yo prefiero Eso duele más. Sí, tal cual. Dice, me dolió más a mí que me castigue, que me regañe, que me grite, diga que está, que pegue si quieres. que está desilusionado, pero se quedó callado. No, es que yo no puedo. Y ese es ese temor. Okay. Ese es el temor que la iglesia nos invita a tener con el Señor. Es decir, por relación, no por castigo. O sea, a veces como un temor a desilusionarlo, a fallarle, pero es que siempre es de castigo. Entonces, claro. Si no va a la iglesia, pecado. Bueno, de tanto como un tema porque yo no sé si el tema del infierno lo siguen manejando en la iglesia, pero pues como que la gente dice, pues dentro de mi ignorancia,
pues los que siguen los preceptos o lo que Los dice o los mandamientos, sí. mandamientos de Dios, pues van a estar en el Señor, con el Señor en el cielo. Los que no, pues al purgatorio, no sé cómo lo llaman. Claro, Entonces, eso a mí me genera miedo. absolutamente. O sea, y yo entiendo que eso lo hayan hecho en épocas medievales y yo no voy a cuestionar eso, pues es que es algo diferente. Pero hoy en día creo que la iglesia, algunas personas siguen utilizando ese temor del castigo, no el temor de desilusión. Entonces, cuando hablamos de este temor y de la culpa, para mí son cualidades que un Dios que es amor no lo va a tener. Pues porque es que son de seres humanos, esas cualidades son de humanos, no es de algo que crea este universo y los planetas y las estrellas y las galaxias. Alguien que crea las galaxias no te va a juzgar. ¿Y con qué tiempo te va a juzgar? O sea, como que creo que esa individualización de Dios, de alguna forma, eh, hace que se generen este tipo de pensamientos como los míos, que no entendemos las razones, como las que vos estás diciendo. Entonces creo que hay una labor importante en predicar hacia afuera, pero también hacia adentro. Y cuando te hablo hacia adentro es como hacia tus colegas, porque finalmente vos no estás en todas las iglesias. Y esto no nos lo explican. Yo cuando hice catequesis en el colegio, a mí me preguntaron, ¿usted por qué está haciendo la primera comunión? Y yo, pues por los regalos. Pero yo no lo hice por ofenderlo, yo lo dije de verdad. O sea, yo lo dije, y puede que yo era un niño, yo no entendía lo que decía, pero lo primero que hicieron fue regañarme. Entonces yo así no voy a entender. Válido. Entonces como estas preguntas y lo del purgatorio, vuelve y juega. O sea, como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el purgatorio? Porque volvemos al mismo tema, eso lo traen desde el miedo. O sea, ese concepto fue creado para el miedo, creo yo, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante de lo que venimos hablando, porque como es una decisión en libertad, es una decisión en amor, pues no puede haber un miedo, precisamente por lo que estás diciendo. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias de las acciones. Piensa, por ejemplo, en un joven que está en el colegio o en la universidad y hay un manual de convivencia. Pero el manual de convivencia no es para, volvemos, no es para fregarte. ¿Por qué? Queremos convivir bien. Sí. Convivencia. Cuando tú te lo saltas y te han intentado y te han ayudado, la gente dice, es que me echaron del colegio. ¿Me echaron? No, papá, perdóname, pero eso es un eufemismo. Te echaste tú solito, Sí, ¿estoy de acuerdo? ¿cierto? Sí, sí, Entonces sí. ahora, pasando ese mismo ejemplo al tema de Dios. Aquí voy a expandir en teología como para que podamos todos entender bien y que no salga pues como de la nada, ¿no? El Señor nos crea, todo es bondadoso, está el mal, luego hablamos del tema del mal, y tú y yo estamos fregados por el mal, ¿no? Y tú y yo lo vivimos constantemente el mal, la rabia, el rencor, la ira, el mal genio. Pues mira las noticias todo el tiempo, eso es un tema, es una locura. Puede que tú no cometas supuestamente tantos pecados, pero pues hay pecado, hay realidad compleja. Dios nos ama tanto, dice el Evangelio de Juan capítulo 3, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y el Señor se hace humano, ¿cierto? En Jesús, para redimirnos y nos enseña cómo, etcétera. La redención viene por su vida, su muerte, su pasión y su resurrección. Es decir, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos salvó a ti y a mí. ¿Para qué? Para no vivir en esa esclavitud del pecado, de hacer las cosas mal, negativas, sino, pucha, sí, fallé, mira, te pido perdón, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ante esta realidad, pues Dios viene a salvarnos. O sea, y no hay nada más maravilloso que eso, el amor. ¿De qué? Pues también de nosotros mismos. Nosotros a veces sentimos contrariedades, tengo una rabia. ¿Cuántas veces uno se ha acostado con rabia, meses o días, con alguna persona? Porque te dijo, porque no te dijo, por lo que sea. Eso es natural. Pero Dios quiere transformar inclusive eso. Entonces, cuando sientes estas realidades complejas, dolorosas, uno dice, pucha, Dios no nos dejó solos. Dios no nos abandonó, Dios vino a salvarnos, vino a ayudarnos. Pero cuando tú no le aceptas a Dios, cuando tú no lo quieres, cuando tú no recibes de Él porque no quieres todo lo bueno, pues hay consecuencias. ¿Cuáles son? Seguramente cosas negativas. ¿Por qué? Porque si no te comportas bien, si no respetas, si no robas, etcétera, ¿qué son los mandamientos eso? Sí, sí, sí. Tres, para tu relación con Dios. 7, todavía más, para tu relación con el prójimo. Pero cuando inclusive cuando tú tienes una afrenta contra el prójimo, sí o sí estás ya fallando con alguna con Dios, porque Dios nos ama a todos y quiere que nos amemos entre los unos y los otros. Mira, amarte a ti puede ser muy fácil, pero amar al enemigo de uno
Eso es un chicharrón, no es una galleta, perdón la expresión, ¿no? Entonces uno dice, hay unas consecuencias cuando hay mal. La gente robó. Pues sí, no, qué pena, yo no debía haberlo hecho. ¿Cuál es la consecuencia de robar? Sí, se va para la cárcel o pasado. ¿Qué hacemos? Pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no seguir? Entonces, cuando uno no sigue al Señor, pero ojo, porque no quiere, es lo que en la iglesia se llama moral una ignorancia. Y ignorancia no en sentido peyorativo, ¿no? Ignorancia es falta de conocimiento. Una ignorancia... Sí. Ignorar algo. Sí, pero pues claro, pero a veces nos la lanzamos Como para grosería, insultar. ajá. No soy ignorante. No, esto es un tema de falta de conocimiento. Hay una ignorancia invencible, es decir, alguien que nunca conoció el amor de Dios, nunca conoció la catequesis. Sí, es invencible. Hay otras que son vencibles, es decir, yo soy inteligente, vivo en una sociedad donde puedo haber escuchado el amor de Dios, las cosas. Donde yo voy aprendiendo y conociendo eso, yo puedo empezar a descubrir que hay un mensaje de verdad. Entonces, cuando yo, verdad, después de un camino de catequesis, de formación, de entender, no quiero, pero solamente no quiero, sino que no quiero y me dedico a ser malo, ¿cuál crees que son las consecuencias? Pues no vivir. ¿Qué es el infierno? Quítate y quitémonos la figura de el fuego, el no sé qué. No. El infierno es la no presencia de Dios. ¿Qué es el infierno en la tierra? La no presencia de Dios. Cuando yo no, ¿qué hago? Se desaforan mis sentidos. Mato, robo, violo, hago de todo. Claro, creer en Dios, llamarlo a Dios no significa que estés exento de eso. ¿Cuántos casos conocemos pues porque somos humanos y somos débiles. La iglesia lo llama la concupiscencia. Es decir, ese apetito desordenado. Yo voy, lucho, pero vuelvo y fallo y no sé qué y si sé cuándo. Pero mira que a mí me debe mover, no el temor al infierno. Hay una santa maravillosa, poeta, mística, Teresa de Ávila, y dice que a mí no me puede mover el temor al infierno y el temor a perderte. A mí me debe mover el amor de estar contigo. Y eso es un resumen muy bonito de lo que estamos hablando, y es, a mí no puede mover de, hagámoslo por el miedo. Cuando tú y yo, cuando éramos jóvenes o más jóvenes, y cumplíamos o incumplíamos las normas del papá, deberíamos hacerlo es porque por el miedo o por el amor. Entonces yo a veces, cuando es por miedo a mi papá, cuando se me va el miedo, pues lo enfrento. Y empiezo a incumplir la norma. Pero cuando es por amor, así tenga las ganas de hacerlo, mi papá me ama, y así yo no lo entienda, en mi incapacidad psicológica, no, los jóvenes son brutos hasta los 25 años, hasta que se desarrolla bien aquí el lóbulo frontal, pues empiezo a decidir por mí mismo, y entonces me va el miedo, sí, me vuelvo temerario, y por ser temerarios fallamos. Pero cuando yo aún no entendiendo las cosas que mi papá me dice, y entiendo que es por amor, así yo diga, pues que es absurdo, perdón la expresión, esto es estúpido, pero yo le creo que mi papá quiere lo mejor para mí, yo ya dejé de decidir por miedo, sino por relación. ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Entonces, según lo que dices, y a lo que se refiere la iglesia, es que el infierno, perdón, pues es la ausencia de Dios en la tierra. En la tierra, que se puede vivir en la tierra, y que después se puede vivir en una eternidad. ¿Y cómo se vive esa eternidad en la ausencia de Dios? Papá, vaya uno a saber, toca preguntarle al que ya está muerto y que ya está viviendo eternamente sin la presencia de Dios. Okay. Que es una opción, Sebas, es una opción. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, a ti no te pidió un permiso, y aquí estás. No te salvará sin ti, porque es una invitación de amor. ¿Sí? Dios te va a perseguir en el buen sentido de la palabra para enamorarte y conquistarte, no para lavarte el cerebro. De 1000 maneras lo va a hacer. ¿Sí? Lo que llama la iglesia semillas del verbo, de la bondad, lo bello y lo hermoso, los tres trascendentales de la filosofía, para conquistar tu corazón. Y para salvarte tú vas a tener que poder aceptarlo y decirle sí. Porque si no, pues él no te va a obligar. Mira, él es tan bueno que no va a decir, mira, ¿sabes qué, Sebas? O el que sea. Cree en mí y ámame. ¿Tú amarías libremente? No. Lo mismo pasa el que ama por miedo, el que hace por miedo, el que va a misa por miedo, pues va en el camino y ojalá se transforme ¿a qué? Al amor. Claro. O sea, a mí nadie me obligó a ser cura. Yo sentí la invitación del Señor. Yo me puedo quedar viviendo en Alemania donde estaba. Casa, carro, beca, el mejor trabajo de la vida, con mis vacas, todo. Entonces el Señor me ganó el corazón, me llamó, yo dije, listo, hagámoslo, esta locura de amor. Pero es una relación. Entonces a veces
cuando no tenemos la relación, todo lo que nos digan nos sabe a cacho. Pues en temas de Dios. ¿Por qué? Pues porque como una relación. A todos le ponemos un pero, a todos los encontramos y es válido, yo los entiendo. Yo entiendo un corazón herido, un corazón que desconoce, yo eso lo entiendo. Pero a medida que uno va entendiendo como que es lo que está diciendo el Señor, y la gente empieza a sentirse libre. Ay, mira, yo tengo jóvenes y gente, jóvenes adultos sobre todo, dice, yo toda una vida de pecado y de cosas que no sabía que era pecado. Y empiezo yo a descubrir esto, y empiezo a descubrir que llevaba yo cargando una maleta con un pocón de rocas que me había yo acostumbrado. Y ahora que no la tengo, digo yo, ¿cómo carajos viví con esta maleta? O sea, no había necesidad. ¿Pero por qué? Porque se enamoraron. Y cuando alguien se enamora, ¿qué le decimos? ¿Que hace estupideces, sí o qué? Usted está loco, deje de hacer eso por la novia. Usted está loca. Pero el que lo vive es el que lo goza. El que le gusta es el que le sabe, ¿o no? Sí. Pero por una relación, no es por un tema de ni la obligación ni la norma. Nos falta la catequesis para poder entender. Nos faltan espacios como estos. Mira, cuando tú me escribiste hace no me acuerdo cuándo, yo decía, ¿y este loquillo quién será? ¿De dónde salió este? Claro, ¿de dónde salió? Ya me contaste ahorita dónde salió y toda la cosa. Pero yo dije, claro, porque yo el 90% de los 99 hasta hoy son podcasts de Dios, el que yo tengo, el que me invitan, etcétera. Pues yo dije, pues esto es algo secular, es decir, algo bueno. Secular no es algo negativo, del mundo, de las cosas, etcétera. Vamos, compartamos, hablamos. Además, porque también dijiste algo que me gustó mucho, y es, Padre, vamos a compartir, me gustaría hablar dentro del respeto. Hay conversaciones de estas que no van nunca a ningún lugar porque no hay respeto. Porque nos irrespetamos por lado y lado. Aquí no hay que echarle responsabilidad al uno o al otro, ¿no? Nos irrespetamos. Y así no llegamos a ningún Pereira. ¿Sí? Y uno puede llegar a un momento donde, como dirían los gringos, agree to disagree. Y eso es válido. Pero tener conversaciones para saber de esto, de dónde viene, para dónde va, etcétera, por qué se creó esto, por qué tal cosa, para entender, es muy bonito. Porque si uno que estamos acostumbrados, y más en nuestro país, en la coyuntura también en la que vivimos, donde si tú estás en un mando y yo estoy en otro, somos enemigos. No, eso es muy aburrido. Porque no nos podemos sentar. ¿Qué es lo que nos prohíben siempre, supuestamente? Hablar de política. Religión y fútbol. Hay estupidez más grande que eso. ¿Y por qué? Y no hay nada más exquisito que hablar de las tres, como estamos compartiendo. Para entender el otro, no es para convencerlo, es para entender lo que el otro está diciendo. Qué lindo. ¿Por qué no? Pero nos matamos, en el estadio la gente se mata, y en nuestra cultura caleña, más grave todavía que mi cultura bogotana de Cali, de Millonarios y Santa Fecito lindo, primer campeón para toda la vida, perdón lo digo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y se matan, nos matamos entre nosotros porque finalmente pues somos nosotros. Pues, en mi emprendimiento tengo un lema que dice aquí todos somos uno, y creo que pues todos somos uno. Pero dentro de esto... Ahorita hablabas que, me devuelvo un poquito, el infierno es la ausencia de Dios en la tierra o después de la muerte que no sabemos qué vendrá, pero eso que pintan que en el purgatorio, que las ánimas en vela, eso, pues de pronto eso sí fue creado para un tema de miedo, pero hoy estamos hablando de que para el padre Jerónimo no sabe qué va a pasar en la ausencia de Dios después de la muerte. Sufrimiento. Sufrimiento, pero no sabemos cómo, sí. No sabemos qué es el sufrimiento, ni no sabemos nada. Y la iglesia en eso también dice, o sea, ¿esto es lo que conocemos? Hasta acá decimos. Claro, porque mira que la iglesia nunca es atrevida. La iglesia nunca te dice cosas que no tiene ni idea. ¿Cómo se va a meter a decir cómo va a ser? ¿No? Ok. ¿No? Uno dice, podría ser como el sufrimiento de los que viven aquí en la tierra. Pero espérate que mi pregunta iba hacia algo diferente, y es, tú lo dijiste, hay personas que no tienen la posibilidad de escuchar de Dios, del Dios de la Iglesia Católica, o de la religión católica, de la fe católica. Estamos hablando de, no sé, personas que vivían en comunidades indígenas o gente que vive en la India, o sea... Sí, claro, de otras culturas. De otras culturas y otros países, porque desde pequeños les enseñan algo totalmente diferente, y digamos que son personas que ignoran la fe católica porque no la conocen. Pero vemos otras personas que sí conocemos la fe católica, no a la profundidad que tú lo dices, pero sí la conocemos, pero decidimos no hacer parte de esa fe. Pero si tú me hablas de los mandamientos y de la forma en que se debería comportar un católico o todos, yo me comporto así, o sea, yo soy bondadoso, obviamente tengo mis errores, pero comparto los mismos principios, pero no comparto el principio de la fe católica. En ese orden de ideas yo habría ausencia de Dios en mí e iría a ese
infierno al vivir sin Dios en esta tierra? Hablemos de la tierra por lo menos. Yo no me atrevería a decirte ni a condenarte ya, porque te faltan muchos años de vida, papá. Okay. Pues a mí también. Yo te diría dos cosas con esto, ¿no? Yo te diría, uno, hay algo que se llama las semillas del verbo, es decir, Dios se deja conocer y ver de maneras diferentes, ¿no? Y lo que yo te decía, los tres trascendentales, se me van a olvidar, estoy seguro, pero que son la belleza, la verdad y la bondad, ¿sí? Eso es en filosofía. Y eso te llama a Dios. Mira la belleza. Tú entras a cualquier lugar arquitectónico, no tiene que ser un templo católico. Y a ti eso como que te roba el aliento, ¿no? Cosas maravillosas, las 7 maravillas, ¿no? Es como que la bondad, un acto bondadoso mueve tu corazón para hacerlo o para decir, ¿no? Y la verdad, no hay nada más exquisito que encontrar la verdad. Piensa cuando vas creciendo y vas aprendiendo cosas nuevas, esa es la verdad. Inclusive desde 2 más 2 es 4. Uno se emociona. Esas son realidades que nos llaman a Dios, porque Él es eso. ¿Sí? Son esas cualidades, esas cualidades que podría tener Dios. Entonces, cuando yo me acerco a eso, y aún teniendo también, no, es que yo no entiendo esto como aquí, como allá, Dios se deja ver, Dios se deja conocer, y entonces uno se va acercando. Pero Dios, creemos en su absoluta misericordia y bondad, para que en algún momento te encuentres con el Señor. Yo desde que me dijiste, yo he orado por ti. Pero no por el tema de que Dios te lave el cerebro y te conviertas y seas un borrego, que es lo que la gente se cree. No, para que te puedas enamorar, voy a ser pretencioso, como yo me siento enamorado del Señor. Es que, piensa la última vez que te enamoraste. Dime si eso no es nada más maravilloso que eso. Yo oro para que tú te enamores. Yo oro para que el que oiga y no crea en Dios o tenga dificultades, se pueda enamorar del Señor. ¿Para qué? Para que descubra las maravillas de Él. Pero ¿qué va a pasar contigo en la vida futura, lo que sea? Me refiero a la vida futura de si te vas a condenar o no. Eso se lo dejo a la misericordia de Dios. Yo oro por ti, seguiré siendo compañero tuyo, amigo tuyo, las cosas, ¿sí? Porque eso también pasa, ¿no? Es que si usted no quiere creer, entonces no somos amigos. ¿Quién dijo? Hombre, yo tengo amigos de todas religiones, cosas, situaciones de vida, lo que tú quieras. Pero entonces decir ya, mira, ya sabes que Sebas, perdiste el año, ya no hay nada que hacer, te jodiste y vas a vivir sin Dios toda la vida. No. Yo siempre digo, a cada marrano le llega su hora de enamorarse del Señor. Hay gente de pronto no, bendito sea mi Dios. Pero eso significa que se van a condenar todos, ¿no? Eso es que lo dejamos a quién, al Señor, en su relación. Él es el único que conoce que la intimidad del corazón. Los de las otras culturas, por ejemplo, no me lo preguntas, pero te lo digo, y la gente seguramente pregunta, bueno, padre, y entonces, y los que, la iglesia dice, ¿no? El que sin conocer lo que estamos hablando, pero vive bien según su fe, será salvo, porque ahí está persiguiendo que las semillas del verbo, hay bondad y etcétera, es todo eso, ¿no? Y no logró conocer este mensaje del evangelio, bueno, bendito sea mi Dios. Pero acá también es importante, tú decías algo que me gustaría corregirte, y es, no, esto es para el Padre Jerónimo, no, nosotros hablamos el nombre de la iglesia, nosotros creemos lo que la iglesia dice, y yo lo creo, pero vuelvo y digo, no porque me lavan el cerebro, porque estoy convencido, me lo enseñaron y estoy convencido, y me adherí. ¿Tú eres hincha del Cali o del América? De la América. De la América. ¿Por qué eres hincha de la América? Seguramente porque hay alguien en tu casa que fue hincha, que te llevó, que no sé qué, pero tú lo has, ¿qué? Te has apropiado y has querido. No es como, usted le lavó el cerebro a su mamá o su papá y usted terminó siendo, no, hombre. No, de hecho mi papá es del Nacional. Bueno, imagínate. Sí. Pero por convicción, ajá. Me lo mostraron y yo elegí, finalmente. Absolutamente. Y el camino de la catequesis es para eso. Okay. Para adherirse, para decir, venga, esto es. Y yo voy conociendo más y obviamente me voy enamorando más. Cuando uno conoce más, en tu caso, a una mujer, y la conoces más, y más, ¿qué terminas haciendo? Terminas enamorándote más. Dios quiera, ¿no? ¿Sí? Porque vas descubriendo más facetas. Claro, también te van enloqueciendo otras facetas, pero como el amor es una decisión, no es un sentimiento, ¿sí? Entonces, y es lo que el Señor dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios se murió por ti, por mí. Hubiera podido salvarnos de una manera distinta, pero lo hizo para que tú y yo aprendamos que hay que morir. Desde lo físico, pero también emocionalmente y otro montón de cosas. Sacrificarse. Mira un papá o una mamá, ¿qué hacen? Se sacrifican. Hoy entró a parto una gran amiga mía.
y lleva muriéndose, es un milagro de Dios, es un milagro. Ellos no pueden tener hijos. No pueden tener hijos. Y hubo varios curas, incluyéndome, que oramos por ellos. Y a las semanas llamaron a decir que ya, que estaban embarazados. Una cosa loca. Y está dando hoy a luz a Lourdes. ¿Y qué va a pasar? Yo le dije, prepárese, le dije el lunes. Porque el amor es sacrificio. Si ya aguantarte a tu marido es complejo, le dije yo, porque los conozco y los quiero mucho. Y son jóvenes, tienen 26 años. Re jóvenes. 26, 27, bueno, puede que tenga un poquito más. Vas a saber qué sacrificio, porque vas a tener que no dormir durante no sé cuántos meses por el niño, no sé qué. Ese es el amor. Pero requiere sacrificio. Es como, cuando uno hace deporte, yo no sé tú, pero yo hoy era como, no, hoy es viernes, no, qué pereza. No, hay una dicotomía, ese sacrificio, ¿sí? Entonces, cuando uno se enamora de Dios, hay sacrificios que uno también va haciendo. Pero por amor, no porque me obligaron, me tocó, me no sé qué, ¿sí? Entonces, como para redondear, cuando uno no vive eso, cuando uno no quiere, pues se está condenando solito a vivir, ¿qué? Una vida desdichada, no feliz. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido y creo que ahí tocas algo súper importante que, aunque eso debería ser para otro episodio, pero que el amor es una decisión, no es una emoción ni un sentimiento. Y finalmente cuando es una decisión es más racional. Es algo racional que te hace hacer cosas irracionales en cierto momento, considero yo. Entonces, sí, eso es una discusión que cuando entendamos que el amor es una decisión, pues ahí podemos pensar qué elegimos, porque decidimos elegir algo y cuando dejamos de hacer algo también decidimos no hacer nada. Pero dentro de esto que estamos hablando, bueno, muchas de las dudas me las resolviste, pero cuando en la iglesia hablamos de la ausencia de Dios, y ahorita me dijiste, vamos a decir que quién es alguien malo, pero cuando en la casa esa persona no le han enseñado los valores y lo que dice la iglesia, ¿sería alguien malo? O sea, hay gente que los crían de cierta manera y solo conocen esa verdad. Entonces, ¿cuándo podemos decir que alguien es bueno o alguien es malo? Válido, yo creo que sí, yo creo que me corregiría. Y la iglesia dice, y yo creo profundamente que no hay nadie malo, eh, por varias razones. Dice San Agustín, siglo IV. A mí cuando yo lo estudié, mira, o sea, yo decía, como esto es una locura. Dice, no hay nadie malo por la siguiente razón. Cuando alguien hace una acción mala, no la hace por malo, sino porque cree tener un bien aparente. Repitamos eso. ¿Cuándo? Cuando alguien comete una acción mala, esa persona la hace porque cree que ahí hay un bien aparente. Robar. Pues sabemos que es malo. Pero ¿cuál es el bien aparente? Gozar la vida, subsistir, ¿sí? O sea, subsistir, hay gente que no tiene, te toca robar, ¿sí? Proveer a la familia, ¿sí? Tener dinero. Alguien que haga por vicio el robo, gente que roba por vicio, pues como porque le parece lo máximo y se ríen. Pero ¿cuál es su bien aparente? Gozar, ser importante en la pandilla, lo que tú crees. Hay un bien aparente. Vamos a tocar un tema duro, pero esa es la realidad. Alguien que viola. ¿Cuál es el bien aparente? Tener una intimidad sexual, gozar. Lo que pasa es que cuando cometemos esos males, no entendemos las consecuencias que hay para la persona, para mí y para la sociedad. Pero nadie comete algo malo por el hecho de que quiero ser malo. ¿Qué cree? Que hay un bien. Ese bien, de pronto objetivamente tú y yo sabemos que no es un bien. Podría ser, pero esa persona cree. Sí, puede ser un bien para él, lo que tú dices, pero no es un bien para los demás si está pasando por encima de los demás. Pero él cree que hay un bien aparente. Si no, no lo cometería. ¿Sí? Hay un escritor, filósofo, teólogo famosísimo en Inglaterra, se llama J.K. Chesterton, y dice, el hombre que entra en un prostíbulo va en busca de Dios. Este clip se volvería reviral donde yo suba solo eso, pero danos el contexto. Pero ¿sabes por qué? Porque Chesterton dice lo que habla San Juan Pablo II de la teoría del cuerpo. La intimidad sexual está creada para emular el amor trinitario. La intimidad La sexual está creada para emular
la comunidad trinitaria del Ok. Padre, el Hijo y el Espíritu Ya. Santo. Hay un bien. Entonces, cuando esa persona quiere una relación sexual, ¿qué está queriendo al fin y al cabo? La comunión, intimidad, relacionarse. Y eso es un bien que Dios ha puesto para que lo busquemos. Por eso Él se atreve a decir, el hombre que entra en un prostíbulo va a buscar de Dios. Por lo que te estoy diciendo, el principio ¿cuál es? Él cree que hay un bien aparente. Y el bien, lo bueno, lo verdadero y lo hermoso, son cualidades de Dios que vemos constantemente y que tú y yo buscamos constantemente. Mira, la estética, la gente podrá decir que es subjetiva, no, la estética es objetiva. La estética es objetiva. Objetiva, la verdad, la belleza es objetiva. O sea, tú entras a un templo, entras, no sé, al Coliseo Romano, a Grecia, eso es una locura. Hay gente Una que mezquita. una mezquita, Hagia Sofía, y la que está al frente, eso es bellísimo. Un templo de los mormones, por ejemplo el de Bogotá en la 127, eso se ve espectacular, eso es bello. Y objetivamente nadie puede decir eso, no, puede que no le guste, pero no puede decir que es feo. Y esas cosas, esos trascendentales, son de trascendencia, nos llaman a Dios. Entonces esa persona que cree que hay un bien, pues está buscando a Dios. Puede que no lo sepa, puede que no sepa que esté buscando a Dios. Dice San Agustín, San Agustín es un berraco, mano, porque es que es filósofo y teólogo al mismo tiempo. Okay. Del tema La belleza. de la belleza, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descansemos en ti. Yo te buscaba afuera, en todas las cosas, y porque fue brillante. Fue maniqueo, hizo de todo, sabía de retórica, o sea, y al final dijo, no. Y todos, porque escribió un libro que se llama Las Confesiones, donde cuenta todas las cochinadas que hizo. Y hoy es santo, porque es que todo el mundo puede ser santo. Ese man hizo y deshizo, hijo, prostituta, lo que tú quieras. Terminó siendo obispo, cura, santo. ¿Sí? Te buscaba afuera y estabas aquí adentro. Tarde te amé, hermosura tan nueva, hermosura siempre nueva y tan antigua, pero siempre nueva, porque Él se renueva. ¿Sí? Entonces, nos creó. Entonces, como nos creó para Él, cuando buscamos lo malo, es porque creemos que hay un bien aparente. Es la búsqueda de Él mismo. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, de acuerdo, cierro diciendo lo que dijiste, y es, si yo no creo que haya gente mala, hay gente que no ha conocido, y lo que dijiste también yo creo que es verdad, y más en nuestra cultura, el tema de la no educación, el tema de tu papá lo cascaron, no sé qué aprendió, eso. Y ¿sabes qué es lo más triste? Yo que llevo 20 años hablando con jóvenes, que creen que eso es bueno, que así es. Cuando descubren que es lo contrario, que es el abrazo, que no sé qué. Pero ¿por qué nos abrazan tanto? ¿Pero por qué tanta bondad? Gente que no está acostumbrada. Entonces cree que eso es lo normal. Entonces estoy de acuerdo contigo también, o sea, como que creyó que eso era lo bueno. Ok. ¿Sí? Digamos que dentro de las personas que conocemos de Dios o conocemos de la fe católica y no decidimos entrar, y de los que sí la conocen pero se quieren acercar más a Dios, ¿qué puede hacer alguien para acercarse más a Dios? Formarse. Yo creo que en general la falta de educación, la ignorancia, es lo más grave que puede existir en el mundo. Desde no saber leer y escribir, la ignorancia de las cosas. Nosotros hablamos mucho de muchas cosas y desconocemos la realidad. Dice, hay un santo en la iglesia, bueno, todavía no es santo, Fulton Sheen. No sé si es Fulton Sheen o si es Lewis. Si es Lewis, es el creador de Crónicas de Narnia. Si es Lewis, perdón, y Fulton Sheen es un obispo en Estados Unidos, pero es una cosa loca, bellísima. Y no sé cuál de los dos es el que dice, podrás tener 1000 razones para no creer en Dios y en la iglesia, pero te aseguro que ninguna es verdad. Lo que él decía, su punto, porque digamos que él sigue hablando, y es, como hay ignorancia, creemos que la iglesia dice esto, creemos que no sé qué. Es decir, hay que informarse. ¿Qué puedes hacer? Mira, desde tus redes sociales, aparte de seguir lo que sigas, siga gente que crea en Dios, que le explique, que le bote de vez en cuando un reel. No solamente de cocina, comida, deporte y otro montón de bobadas que uno pone, que no son malas. Yo también sigo cosas para reírse y para pasar bueno.
pero que alguien te bote algo de Dios, pero algo con sustancia, porque estamos acostumbrados a dar ahí como tecito, no, papá, carne. Y hay gente, hay teólogos con maestrías, con doctorados, que se dedican a explicar la fe, a contestar, a hablar. La gente que es brillante, siga, hay una página que ya está inclusive traducida al español, se llama Catholic Answers. Respuestas católicas. Sí, y las puedes buscar tanto en inglés como en español. Y te botan reels y cosas, y gente brillante, la mayoría son doctores. O sea, tienen PhD de doctorado. Uh-huh. Y así hay un poco de cosas donde tú puedes, como cuando uno se va a bañar con agua fría. Aquí no en Cali, pero sí en Bogotá. ¿Uno qué hace? Uno pone el piecito un poquito ahí, pues para no morirse de frío. Arranca, para conocer, para ver. Abra un libro y vea. Sí, hay un pastor que tiene un libro que está muy bueno, se llama Razones para Creer. ¿Sí? Donde habla del tema literal y es brillante. Donde el tema de por qué creemos en Dios, las 5 vidas de Santo Tomás de Aquino, que toma de Aristóteles para conocer a Dios, el motor inmóvil, la causa incausada, etc. Es decir, nuestra fe es razonable y podemos. Es decir, hay mucho material ahí y es fácil, es chévere. Sí, si le da pereza leer, pues entonces hagas un podcast, etc. Donde tú puedes educarte, donde puedes aprender más y conocer para decir, es que es por esto. Porque hay veces, ¿no?, adjudicamos mucho, no, es que tal cosa. Conocemos los intríngulis por dentro de por qué se dice. Pero mira, no solamente en la iglesia, eso nos pasa en toda la política, en el deporte. Sí, uno se cree técnico de fútbol y este man, ¿por qué no hizo esto? Ven, mira, estudia de ser técnico. Vemos la Corona o The Crown en Netflix y nos creemos los historiadores de la realeza inglesa. No, pero eso nos pasa. Sí, sí. Se ven vikingos y ya creen que saben toda la historia real de los vikingos. Ahí, dentro de eso que estabas hablando ahorita, en esta conversación que estamos teniendo, ¿cuáles serían? Dame 3 razones para creer en Dios. Hay muchas, pero ¿cuáles serían las 3 razones que utilizarías? Te voy a dar una. No sé si estas ya estén todas, pero Dios Padre manda a su Hijo a salvarnos. Y nos salva por medio de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de todas las infamias que tú quieras. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo y la humanidad estábamos llevados. O sea, eso es lo que tenía que pasar para que tú y yo fuéramos salvados. Estábamos llevados. Pero del carajo. ¿Sí o qué? Pero si Él hizo eso para salvarnos, mira lo que tú y yo valemos, toda la sangre, todo el sufrimiento. Eso es lo que Él piensa de nosotros. Eso es lo que le valemos a Él. Y por esa sangre tú y yo somos hijos. Yo sí quiero creer en alguien que dio su vida por mí y la sigue dando y me sigue buscando de 1000 maneras. Seguramente por medio de este podcast. El Señor te está buscando porque te quiere amar. Ya, o sea, Él es en inglés, perdona ahí hablar todo el tiempo en inglés, el relentless pursuer. No se va a cansar, a aburrir de seguirte, de buscarte. Eso es una bendición. Cuando uno a veces perdón la expresión, se mama del otro, ya no somos amigos, qué pereza. Él no. Sí, la constancia y la perseverancia de Él, ¿no? 1. 2, el Señor me da sentido a mi vida, de entregarme. Cuando yo descubro en Él que mi vida no tiene sentido, si no entrego mi vida hacia otro, y entre más rápido me dé cuenta de eso, muchísimo mejor. Con eso no estoy diciendo que te vuelvas cura ni monja la gente, no. Uno puede servir al otro, servir por amor a Jesucristo. No lo saben como una ONG, eso es una bendición. Pero lo hacemos no por una ONG, lo hacemos por amor a Cristo, porque queremos ver en el otro a Cristo necesitado y queremos ser otro Cristo para otro. Entonces, descubrir que Dios quiere que yo me entregue mi vida para el otro y que eso me da sentido a mi vida. Yo descubro que en el voluntariado y en las cosas con Dios, los jóvenes, drogas, alcohol, vicios, vainas, desastres en familia, eso le da sentido a su vida porque pertenecen. 3, es la respuesta a tus necesidades. Y con Él puedes sobrellevar. No porque Él sea, como diríamos en Orlando, un pase gratis para pasar la fila y subirse a la montaña rusa. Sí, sino porque aún el dolor y el sufrimiento, Él es capaz de acompañarte, de transformar ese dolor como lo transformó en la cruz. Y eso es una cosa loca. Eso es como estar en esteroides. Y lo he visto en mi vida, en mi sufrimiento, en el sufrimiento de los demás, cuando se lo entregan al Señor.
de que Él tiene la capacidad de transformar. Porque a veces creemos que creer en Dios es ese fast pass para decir, no, ya es como yo creo, no me pasa nada. Mi abuelita no se muere, a mí no me da cáncer. Y a veces la gente termina, y yo los entiendo, deja de creer por esos dolores. Y yo los entiendo, yo los entiendo, yo no juzgo eso. Pero cuando entiendo que Él no es eso, sino que me acompaña aún en, y le da un sentido a eso, y me hace vivir de una manera distinta, eso es una cosa loca. Ahorita dijiste algo súper importante que yo creo que es una pregunta que nos hacemos, o se hace muchas personas, y es, Dios es amor, Dios quiere lo mejor para todos y nos quiere salvar. ¿Por qué permite tanto sufrimiento si Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros? Podemos hablar una hora de esto. Yo sé, pero digamos... Vamos a resumirlo, porque esto es una hora, literal. Es la pregunta por excelencia de los filósofos. Que recuerden, no hay filósofo que no se lo ha preguntado. Y todos intentan tener aproximaciones. ¿Sí? Esa es la existencia del mal. Inclusive porque le pasan cosas malas a la gente buena. Inclusive hay un libro de eso. Hay un libro, sí. Porque es la pregunta, o sea, ¿por qué existe el dolor? Dios creó todo bueno. Aquí vuelvo y digo, esto complejo, pero vamos a resumir. El mal se crea. No tiene que ser tan resumen. Pues lo que noté. El diablo, el mal, el tentador que conocemos en el Génesis como por la serpiente, decide no confiar en Dios, hacer su rancho aparte y sembrar en nosotros exactamente lo mismo. Cuando tú y yo pecamos, ¿qué es eso? No confiar en el amor de Dios. Y es pecar. Yo lo hago a mi manera, eso es pecar. ¿Sí? Entonces está el mal, existe el mal constantemente. Y nos da la libertad. Pongamos un ejemplo lejos de Colombia. No, más bien cerca. Esta tragedia del Catatumbo que lleva meses. Yo la conozco hace rato porque es que la iglesia está ahí hace años. El contexto para que los que de pronto nos ven de otros países, el Catatumbo en este momento es una zona de Colombia que hay enfrentamientos con grupos guerrilleros, entre ellos que desplazó a toda la población de allá, la mayoría. Y que lleva meses y años. Así calladito. Lo que pasa es que ahorita es como una explosión muy brava, de acuerdo. Uno se dirá, ¿y esta gente? Dios, ¿por qué creó o sea, ¿por qué permite ese mal? ¿Por qué creó ese mal? Entonces no es eso en libertad. Si yo le creyera a Dios, si yo amara a Dios, si yo luchara, pues porque todos somos pecadores, ya lo dijimos, si yo luchara yo estoy seguro que yo no estaría ni en armas, ni hubiera gente muerta, ni hubiera gente con hambre, ni hubiera nada de estas realidades. Pero en nuestra desobediencia, en nuestras persistencias en las cosas a nuestra manera, termina pasando este tipo de cosas. Entonces yo hago que el otro sufra. Sí, pero en mis manos está hacer ¿qué? Creerle a Dios. ¿Para qué? Para que el otro no sufra. Para que el otro vea a Dios. Entonces terminan pasando muchas cosas malas por eso. Otro dirá, padre, pero ¿y qué de las tragedias, de los desastres naturales? Bueno, pues el Señor, la realidad es que no se mete, y uno quisiera, no se mete como en las cosas naturales que suceden. ¿Qué es? Pues Dios creó la ley de la gravedad. O sea, si yo tiro esta agua aquí, eso se va a chorrear. ¿Sí o no? Él no se va a meter hoy y podría decir, no, que ya no haya ley de la gravedad. Entonces hay desastres naturales que suceden por lo que sea. Hay unos que tienen explicación muy sencilla, que embarrada. Sí. ¿Para qué se puso a construir esa casa ahí donde no se podía? Obviamente no lo podemos decir, no lo digamos. O sea, en la tragedia, ¿para qué dice usted eso, hermano? Más bien, gobiernos, eviten que eso suceda para que no haya tragedias, tsunamis, etcétera, ¿no? Que no son responsabilidad de nadie construyó, cayó, sí, el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, entonces eso hizo, etcétera, ¿no? Asumimos la vida como llega. Y Dios quiere estar con nosotros para asumirla, pero no es porque Él sea un titiritero que juega con nosotros, nos manda cosas para que nos acerquemos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él todo el tiempo, con sufrimiento, sin sufrimiento, con dolor, sin dolor. Pero Dios no lo creó para, venga, vamos a ponerle a Sebastián esta tragedia para que por fin se acerque a mí, ¿no? Pero Dios es tan bueno que utiliza cualquier cosa, inclusive lo estúpido y lo absurdo, como el dolor, el sufrimiento y la muerte, para acercarnos a Él, para que veamos salvación, para que veamos cosas maravillosas. Ese es el poder de Dios, ¿sí? Por eso nos salvó en el dolor y en sufrimiento.
para redimir lo absurdo, lo ilógico del dolor y del sufrimiento, porque es que no tiene lógica. Pero Él, en su muerte, le dio una lógica y redimió hasta eso. Entonces ya uno dice, pucha, yo puedo sufrir, entonces lo que la iglesia llama un dolor sin sentido y un dolor con sentido. El dolor con sentido es ofrecérselo al Señor. Suena medio ilógico, sí. Pero cuando uno está enamorado del Señor o cuando uno se quiere enamorar, uno se lo va entregando y se va transformando. Es bien complejo, pero esa es la realidad. Pero vuelvo y te digo, no es que Dios mande tragedias y entonces quiere que la gente sea mala, ¿no? Sí. Como dijiste, es una discusión de una hora porque, vuelvo y vea, pues una tragedia se puede adjudicar a la naturaleza, pero igualmente hay sufrimiento. Entonces uno dice, pues sí, es la naturaleza, pero entonces, siendo Dios tan perfecto, ¿por qué no hace la naturaleza de otra forma? Sí, o sea, es un tema profundo porque, vuelve y juega, digamos, hablemos de una tragedia, no sé, un tsunami, pues todos los que están al frente de playa, pues pierden todo lo material y probablemente pierden sus vidas, si se quedan ahí. Y hablemos de los tiroteos en Estados Unidos, un niño en un colegio y llega alguien, tomó una decisión de prender, pues, de atacar a los que están al lado. ¿Qué culpa tenía ese niño? ¿Sí me entiendes? Y finalmente hay un propósito de Dios detrás de todo eso, porque a veces dicen, no, pues que si las cosas pasan por algo y es porque Dios quiere mostrarte algo, entonces... Yo ahí quiero, y esto es un punto que me parece clave, ahí es cuando la gente en su ignorancia dice un montón de cosas que parecen pegadas con babas, y no. La iglesia nunca dice eso, y ahí hay que tener muy claro. El Señor no quería que este niño sufriera y viera que el único resultado es coger un arma y disparar. Yo era capellán en un colegio en Dallas y nos tocó uno ahí al lado, 1 hora y algo, y mis chinos no querían ir al colegio. Al final decían, no, mi colegio es católico y aquí no pasa eso, porque eso pasa en los públicos. O sea, yo eso lo entiendo, pero la iglesia jamás dice, no, Dios te mandó esto para esto. Dice mi obispo, mi superior, asumimos la vida como nos llega. Es decir, cuando llegó lo que llegó, por una acción de alguien, objetiva de alguien, o por algo de la naturaleza, sucede, y entonces es Dios que puede enseñarnos ahí. Ojo, que puede. No es que Dios, como nos quiere enseñar tal cosa, te va a mandar el cáncer, te va a mandar no sé qué. ¿Sí me va a entender? Sí. Piensa en... Sí, es verlo diferente. O sea, ¿cómo Claro, puedo ver esto para transformar ¿tú te viste mi vida? Bruce Almighty? La de Jim Carrey, que él quería ser Dios, y entonces Morgan Freeman le dice, bueno, esto sea Dios. Okay, y sí, le empiezan a llegar, todopoderoso. sí, todopoderoso. Y entonces le empiezan a mandar un poco de cosas, y entonces este man está mamado y dice, no más las oraciones. Y entonces coge y hace un mail. Y entonces le dice, a todo mundo, dígale que sí. Y empieza a darse cuenta que eso es un chicharrón, ¿no? Entonces, todo el mundo sí, ¿cuánta gente ora para que se gane la lotería? Entonces decía que se han ganado todos $0.50. El otro que no sé qué, piensa en un partido de fútbol, piensa en esa final de Alemania-Argentina. Entonces, ¿no? La risa, ese es el chiste entre la iglesia católica. ¿Quién reza más? ¿El Papa Benedicto o el Papa Francisco? ¿No? Entonces adjudicamos todo a Dios cuando no hay cosas que no tienen que ser trascendentales. Okay. ¿Sí? Pero aquí la clave ¿cuál es? Que aún en esas cosas complicadísimas, Dios puede entrar, puede salir. Piensa en lo que pasó en España con toda esta tragedia. Me encantó la iglesia presente haciendo cosas, una vaina loca, espectacular. Y la gente salió a sacar lo mejor. Piensa en los huracanes y las cosas en Estados Unidos. Sacamos lo mejor. Okay. Yo le hago la pregunta a la gente, ¿por qué tenemos que comer de la que sabemos para que sacamos lo mejor? Y no lo podemos hacer constantemente. ¿Por qué no ser generosos todo el tiempo? Sí, de pronto porque vivimos desde el miedo y no desde el amor y no desde la esperanza en algunos momentos. Y desde el egoísmo, y desde la indiferencia. Pero vuelvo y digo, no es que Dios quiera eso para que aprendamos, no hombre, pasó y entonces, sí, porque, vuelvo y digo, seremos muy pecaminosos, puedes decir que Dios, no, la iglesia nunca ha sostenido eso, ni lo sostendrá, no hombre. Necesitamos otra hora para seguir hablando porque hay muchos temas, pero finalmente te quiero agradecer como por tomarte este espacio. No es común que se abran estos espacios, estos debates y estas preguntas porque lo que yo te dije, todo es desde realmente quiero entender para que otros podamos entender también y cada uno ya tome su decisión con lo que acá estamos trayendo. Entonces,
Padre, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás viajando misiones por todo el lado, con los jóvenes en muchos países, entonces gracias por este espacio y de verdad espero que podamos hacer una segunda parte para seguir despejando todas las dudas que podamos tener. Sebas, a ti, gracias por la invitación, gracias a los que nos oyen, nos escuchan, etcétera. Ojalá sea oro para que sea provecho para todos, para ti, para todos, para el equipo que está por ahí detrás de cámaras también. Gracias por tu gentileza, por tu honestidad y por atreverte a buscarme. Me parece que también cuando uno tiene ese coraje de decir, venga, investiguemos, venga, llamemos, hagamos, me parece muy lindo. Yo creo que he aprendido mucho hoy de ti y ojalá la gente también aprenda de tener una conversación, de hablar, de compartir, de querer conocer. Eso le falta al mundo. Gracias, Padre. Le falta al mundo. Así que Dios bendiga tus proyectos. Gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Father, como en inglés, ¿sí? FATHR.Hero. Father Hero. Ahí van a tener cápsulas en inglés y en español. Entonces, nada, muchas gracias, Padre. No, a ti y a usted.